Hola amigos, ¿cómo están? Saludos hermanos y hermanas del cuerpo de Cristo en general. Quiero en estos podcasts de audio comenzar a sembrar algunas semillas sobre lo importante que es el estudio de la teología cristiana. Pero el estudio de la teología cristiana desde una perspectiva realmente cristiana. Ahora, para algunos de ustedes parecerá extraño que lo diga, ¿verdad? Pero es que en realidad vivimos tiempos en que la teología de las miles de denominaciones que existen, tanto desde el lado protestante evangélico como también del lado católico, porque las órdenes religiosas católicas son denominaciones. Cada orden tiene su propia teología. Entonces, como ustedes comprenderán, no puede haber pues miles de verdades. La verdad es una sola en cuanto a todo lo que tiene que ver con la doctrina cristiana. Y es por eso que yo hago alusión a que estamos sembrando en pos de una teología realmente cristiana. Ahora, quienes van a juzgar finalmente son los que se tomen el tiempo para oír lo que les vamos a ir compartiendo. ¿Quién soy yo? Bueno, soy en primer lugar un cristiano renacido. Conocí a Jesucristo en el año 1978. Tuve la bendición, lo digo así porque fue una gran bendición para mí, eh, de no nacer de nuevo en un contexto eclesiástico, sino más bien en un contexto paraeclesiástico. Es decir, un movimiento paraeclesiástico es más bien es un grupo de creyentes que, sin denominarse iglesia, trabajan para favorecer a la iglesia como un puente entre la sociedad y la iglesia. Eh, entonces, por otro lado, una de las ventajas de los movimientos paraeclesiásticos es de que se puede ser fiel a la doctrina cristiana tal cual está en la Biblia e interpretada contextualmente. No estás obligado a seguir lo que un teólogo protestante o un teólogo evangélico o un teólogo católico dictamine. No, sino la base de nuestra fe y práctica es la sola escritura, que así también lo mencionan las denominaciones, pero no lo practican. Ahora, muy bien, entonces, eh, como digo, nací en un grupo perieclesiástico, no viene al caso mencionar el nombre del grupo, pero sí
Agradezco mucho porque fui formado como debe ser formado un creyente, como una persona cuando recién conoce a Cristo. Es decir, no en un contexto de un cristianismo de entretenimiento, sino no. Fui formado dentro de un contexto de un cristianismo de adoctrinamiento, en donde desde el inicio ese adoctrinamiento tuvo como fundamento la persona de Jesucristo. Es decir, el centro, el fundamento de nuestra fe, Jesucristo. Y el ser un discípulo de Él. Y por lo tanto, un discípulo hacedor de discípulos. Así que esta formación que recibí me hizo ser un cristiano militante, no un cristiano meramente asistente a los llamados cultos, no, sino un cristiano militante. Tanto así que 3 años después, en 1981, yo eh, con un grupo de amigos que había ganado para Cristo en mi barrio, eh, fundamos nuestra primera iglesia, la primera iglesia que pastoreé, que se llamaba, le pusimos el nombre simplemente porque no queríamos ponerle una denominación más, sino el nombre que pusimos fue la gente de Cristo. Porque eso es lo que es el cristiano, gente de Cristo. Y así se llamaba nuestra iglesia, la gente de Cristo. Y así, a partir de allí, han pasado los años, bastante tiempo, ¿verdad? Ya desde el 1981 estamos en el año 2025, perdón. Y han pasado 45, 40, sí pues, 47 años. No, perdón, sí. eh, Han pasado, sí, claro, ¿no? 44 años, 44 años, sí, 44 años. No, pero, o sea, 1981 al 2025, 44 años. Y dentro de ese tiempo, Dios me permitió, en primer lugar, comenzar estudiando la Biblia de una manera autodidacta y, y la verdad, eh, esto fue muy importante para mi desarrollo en el futuro, porque pasado el tiempo, después de haber estado estudiando de una manera autodidacta la Biblia y, y libros de teología y de historia del cristianismo y una serie de libros que hay, ¿no? Eh, Cuando me tocó llegar a estudiar ya formalmente teología, ya yo estaba casado en ese tiempo, ya tenía 25 años, ¿no? Y justamente mi esposa era uno de los tres hermanos que me ayudaron a fundar la primera iglesia, con mi esposa y dos amigos más. Uno de ellos misionero en la India en la actualidad, y otro de ellos eh, congrega en una iglesia muy reconocida que en Lima, pero a la vez es un importante fiscal de la República, ¿no? Trabaja en la fiscalía, es un fiscal en la provincia constitucional del Callao. Bien, y bueno, mi esposo y yo fuimos los que seguimos el pastorado hacia adelante y estudiamos juntos teología y todo lo demás con el tiempo. Pero lo interesante es que en mi caso yo estudié
tanto de los dos lados, digamos. Tanto estudié teología de trasfondo calvinista, como también estudié teología en una institución de trasfondo arminiano, wesleyano arminiano, ¿no? Y entonces esto a mí, yo ya, como había estudiado de una manera autodidacta, podía saber en qué se estaba bien desde el punto de vista calvinista y en qué no, y en qué estaba bien desde el punto de vista wesleyano arminiano y en qué no, ¿verdad? Así que yo simplemente filtraba, ¿no? Y claro, a veces por mi temperamento discutía y esto que el otro con los profesores, lo que me originaba, lógicamente, problemas, ¿no? Problemas, ¿no? El chico rebelde. Pero en realidad no era mi propósito ser rebelde, no. Yo simplemente lo que quería era la verdad, la verdad. Ahora bien, han pasado los años, ¿no? Pasaron los años, muchas piedras bajo el puente, el río este de la vida, y ya hoy tengo 67 años, ¿no? Ya he pastoreado distintas iglesias, pequeñas, medianas, grandes, medianas, pequeñas y así, ¿no? Es decir, he pastoreado distintos tipos de iglesias y en distintos tipos de movimientos. Y hoy estoy frente a mi iglesia, a la iglesia, decir mi en el sentido de la iglesia que pastoreo y que también Dios me usó para fundar, que es la actual iglesia, la familia de la fe. Iglesia cristiana, la familia de la fe. Este nombre familia de la fe lo extraigo yo de la Biblia, ¿no? ¿No? La familia de la fe. Y eso es lo que es la iglesia, la familia de la fe. Así que ya con esta iglesia tenemos ya buen tiempo, cerca de 27 años, si no me equivoco. Sí, algo, sí, un poco más. Sí, un poco más, claro que sí. 28 años, sí, 28 años por lo menos, ¿no? Pero ha habido experiencias paralelas, ¿no? Ya por amistad ministerial, ¿no? Colaboración con otros ministerios y así, ¿no? En fin, la cosa es que hoy estamos con nuestra iglesia, años, y estamos en un momento, ¿no? En que yo al menos estoy en un momento en que tengo en mi corazón algo que Dios ha puesto y es eh, formalizar una serie de cosas que debo formalizar en mi vida, ¿no? Eh, para poder, eh, llegado el momento en que parta de esta tierra, dejar un legado formal, en todo aspecto, ¿no? En todo aspecto, aparte de lo financiero, todo eso, pero sobre todo un legado en el aspecto teológico, doctrinal, que ayude a muchos a seguir la senda de la doctrina apostólica, es decir, la doctrina de los apóstoles del Cordero. No estoy hablando yo de apóstoles modernos, no, sino de los apóstoles del Cordero, de la doctrina de los apóstoles que está en el Nuevo Testamento, las epístolas, ¿no? Entonces, entonces por eso que para irlos animando a, a que se involucren en el programa que voy a lanzar muy pronto, programa ya teológico, de cursos teológicos que es el legado que pienso dejar, que
estaremos empezando ya en abril, ya comenzaremos con los cursos y en esta época de la inteligencia artificial, cada quien estudiará a su tiempo, a su ritmo, eh, en su horario, donde quiera. Es decir, hoy tenemos que ir con los tiempos, ser, innovar. Es lo que lo permite la tecnología, ¿no? Y al menos yo soy una persona que puedo ser un hombre ya adulto, mayor, próximo a geriátrico, próximo a geriátrico. Y me río porque me viene a la mente algo ahorita y me río. Discúlpeme, pero no puedo evitar reírme ante la palabra geriátrico, ¿no? Y bueno, así que dije, bueno, voy a empezar por el final. Así que voy a compartir con ustedes a partir de hoy unas pequeñas grabaciones en podcast, netamente en audio, de introducción a la escatología. ¿Ok? Muy bien, entonces comencemos. Eh, sí, listo, comencemos. Así es, porque ya hemos tomado 15 minutos de introducción, de presentación, pero bueno, está bien. Bueno, introducción a la escatología. En primer lugar, vamos a definir lo que significa la palabra escatología. La palabra escatología en sí, eh, hablando de la definición propia, ¿no? La escatología es la rama de la teología que estudia los eventos finales de la historia del mundo y el destino final de la humanidad. Entonces, en primer lugar, la escatología es una rama de la teología, ¿ok? Y esta rama estudia los eventos finales de la historia del mundo y el destino final de la humanidad. La palabra etimológicamente proviene del griego. La palabra es chatos, así, ¿no? Así es chatos, tal como suena, es chatos. ¿Y qué significa? Significa último o final. Así que la palabra escatología proviene del griego chatos, que significa último o final. Ahora bien, este campo de estudio se centra en temas como la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, la segunda venida de Cristo, el milenio, en fin. La escatología es crucial en la teología cristiana porque ofrece esperanza y un propósito trascendente a la vida de los creyentes, recordándonos que tenemos un futuro glorioso en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la importancia de la escatología en la teología cristiana? La escatología proporciona un marco para entender la narrativa bíblica completa. ¿Ok?
Voy a repetir el concepto, ¿ya? La escatología proporciona un marco para entender la narrativa bíblica completa. A través de las profecías y enseñanzas sobre el fin de los tiempos, los cristianos pueden encontrar consuelo y motivación para vivir de acuerdo con los principios de la fe cristiana. Además, la escatología ayuda a los creyentes a discernir o entender los tiempos y a estar preparados para el regreso de Cristo por su iglesia. Ahora bien, diferencias entre las diversas perspectivas escatológicas. Cuando uno estudia teología, uno tiene que exponer, digamos, las corrientes de pensamiento teológica predominantes. Así tú no estés de acuerdo con ellas, pero es un deber del que enseña. En este caso, en mi caso, yo como teólogo y pastor, tengo el deber de enseñar teológicamente. Esto abarca considerando respetuosamente las posturas que son, digamos, divergentes, pueden ser divergentes con lo que yo creo, pero así tiene que estudiarse, porque se trata de tener una amplia cultura teológica, y eso se requiere mucho en estos tiempos, una amplia cultura teológica, para que sepas juzgar, ¿me entiendes? Y sepas discernir, cuando escuchas a alguien, discernir su trasfondo teológico. Y con eso, protegerte y proteger la iglesia. Si eres pastor, si eres un líder, en fin, cuidar la iglesia. Ahora bien, entonces, existen varias perspectivas escatológicas dentro del cristianismo, cada una con su propia interpretación de los eventos finales. Bueno, en este podcast te voy a presentar algunas de las más prominentes y preeminentes. Es decir, prominentes en qué sentido? Una de las más promovidas, o sea, más conocidas, y preeminentes, ¿por qué? Porque tienen preeminencia ante otras posturas, ¿ok? Aunque básicamente son cuatro, de las cuales voy a mencionar tres, porque la cuarta, ya explicaré por qué no voy a dedicarle el tiempo. Entonces comencemos con la primera. La primera perspectiva es el premilenialismo, ¿ok? El premilenialismo. Esta perspectiva sostiene que Cristo regresará antes de establecer un reino milenario en la tierra. Se basa en pasajes como Apocalipsis 20, del 1 al 6, donde se describe el reinado de Cristo por 1000 años. De ahí el término premileniarismo, es decir, antes del reinado de 1000 años de Cristo, ¿no? Desde ahí viene el término premilenialismo, o sea, previo al milenio, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, otro acercamiento teológico y escatológico se conoce como el amilenialismo. Amilenialismo.
Muy bien. Los amilenialistas creen que no habrá un reino milenario literal. En cambio, interpretan el milenio como un periodo simbólico que representa el reinado de Cristo en el corazón de los creyentes durante la era actual. Un versículo clave para esta postura lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 8, que menciona lo siguiente, dice ahí, todo lo has sujetado bajo sus pies. ¿Ok? Dice, todo lo has sujetado bajo sus pies. Ahí está en Hebreos 2, verso 8. Bueno, a partir de este versículo, o parte, si se quiere, del versículo, los amilenalistas fundamentan de que ya Cristo ya está reinando. ¿Por qué? Porque entonces ellos basados en este versículo dicen, porque ya el Padre todo lo ha sujetado bajo sus pies. Y claro, eh, podríamos sacar varios versículos y al instante acabar con esta mala interpretación del versículo, pero no. Simplemente estamos en la fase de exponer cada posición. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la tercera postura teológica escatológica es el postmilenialismo. Postmilenialismo. La primera es premilenialismo, la segunda es amilenialismo. ¿Por qué? Porque no creen en el milenio, o sea, no hay milenio para ellos, o sea, literal, el reinado de Cristo en la tierra, no hay, no existe, no va a haber, ¿ok? Por eso es A, la palabra A es no va a haber milenio, ¿ok? Entonces, cuando dice y postmilenialismo, esta perspectiva sostiene que Cristo regresará después de un periodo de paz y justicia en la tierra, que será establecido, o sea, según creen ellos, ¿no?, los postmilenialistas, por la predicación del Evangelio. Y se apoya en pasajes como Mateo 28, 19 al 20, donde se habla de hacer discípulos de todas las naciones. Es decir, el postmilenialista interpreta este pasaje como que Jesús está declarando que todas las naciones serán discipuladas por la iglesia, ¿no? Es lo que también popularmente llamo ya en el argón del diálogo eh, coloquial teológico, pues ellos creen en el triunfo de la iglesia sobre la tierra frente al mal, ya que la iglesia es la que realmente establece este reino, pero Cristo no viene, ¿eh? Cristo no viene, no, sino es la iglesia la que manifiesta esto, ¿no? Entonces la paz, la justicia y todo esto. Entonces, es interesante, ¿no? Ver las posiciones, ¿verdad? Entonces hay premilenialismo, es decir, que Cristo viene antes del milenio. Amilenialismo, que no viene, o sea, no hay milenio. O sea, es el amilenialismo. Y el postmilenialismo, como su palabra lo dice, post significa después.
del milenio. ¿Sí? Entonces, el postmilenialismo cree que la iglesia va a triunfar sobre la tierra y entonces en ese contexto de triunfo de la iglesia, Cristo va a venir. Cristo va a venir, ¿no? Para ya entrar en la consumación. Así que es bastante optimista la posición postmilenialista, pero bueno, son las tres posturas escatológicas. Ahora, yo les decía que había una cuarta que no iba, que no la voy a desarrollar, pero solamente para decirles cuál es y por qué no. Se conoce como, esto no se enseña en los seminarios tampoco, pero sí como cultura hay que conocer. Se llama el panmilenialismo. Panmilenialismo. Panmilenialismo, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que enseñan ellos? Lo interesante del panmilenialismo es que parece un movimiento hippie. Es decir, no tiene, o sea, una estructura teológica, ¿ok? Es decir, simplemente para ellos, chévere, todo está chévere, todo está bien con la tierra, ¿me entiendes? Ya, eso es el panmilenialismo, ¿ok? Pero, como repito, no se puede ahondar porque sus expositores no desarrollan una teología debidamente estructurada. Nada, absolutamente nada. Cosa distinta al primilenialismo, al amilenialismo y al postmilenialismo. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, entonces vamos a quedarnos allí. eh, sí, vamos a quedarnos allí para que lo que hemos hablado se internalice en ustedes. Y ya inmediatamente vendrá otro post. Vamos a ir profundizando poquito a poquito. Así que los que lo quieran seguir, no se lo pierdan. Esta es su oportunidad. Ok, ya saben, soy su amigo, ¿no? Teólogo, pastor Jorge Ruiz Barrantes, aquí desde Lima, Perú, para todo el mundo y para todo el cuerpo de Cristo. Bendecidos. Hasta el próximo post.